abstract. Research is a systematic, organized, and objective process aimed at answering a research problem question. The basic unit of the investigate process is the research project, a document that collects in detail the organization that has been given to this activity and the way in which it will be carried out, for which it represents a guide for the work team during the investigation development. Each institution reserves the right to demand the project format that it considers in accordance with its fundamental interests. However, a project must contain the following detailed information: detail of the research, list of researchers, institution responsible for the research and its address, summary, definition and formulation of the problem, justification of the study, formulation of hypotheses and objectives, type of study, universe and sample, operationalization of the variables, data collection plan, information processing plan, ethical consideration, resource, bibliographical reference, schedule for disclosure of the result and annexes. La investigación científica es un proceso sistemático, organizado y objetivo compuesto por una serie de etapas secuenciadas, enlazadas unas con otras, las que no pueden ser omitidas o alteradas en su orden. De no ser así, la resultante de la investigación no sería válida ni comparable. La investigación se puede definir como una actividad que se realiza con el objetivo de obtener nuevos conocimientos y su aplicación, solucionar problemas o responder a preguntas específicas. La propuesta se redacta en tiempo futuro, ya que describe lo que el investigador hará. No contiene resultados, discusión ni conclusiones. Contiene declaraciones para documentar que el estudio está bien justificado, además de evidencias que demuestran que está sólidamente fundamentado y correctamente diseñado. A manera de resumen, podemos afirmar que la investigación científica es la actividad intelectual dirigida a lograr una respuesta a una pregunta que representa un problema de investigación. Por lo tanto, las preguntas de investigación son su elemento central, metodológicamente son el rector de esta y se obtienen de las necesidades del conocimiento. La unidad básica del proceso investigativo es el proyecto de investigación. Las investigaciones se originan de las ideas que surgen de experiencias individuales o colectivas, lecturas de material, observación de eventos, creencias, pensamientos y problemas del diario vivir. En un inicio, estas pueden ser vagas o generales, poco precisas, lo que requiere un mayor análisis y pensamiento para ser concretadas y estructuradas en forma de pregunta o problema que se desea resolver o responder. Las ideas para ser llevadas a la producción de un problema deben reunir algunos requisitos tales como: las buenas ideas intrigan, alientan y estimulan al investigador. También las buenas ideas no necesariamente son nuevas, pero sí deben ser novedosas. Y por último, las buenas ideas pueden ser utilizadas para elaborar teorías o solucionar problemas. Las 4 fuentes que más frecuentemente generan ideas de investigación son la experiencia, la literatura, la teoría y las ideas de otras personas. El planteamiento del problema consiste en afinar y estructurar más formalmente y con conocimiento la idea a investigar, para lo cual se debe tener en cuenta que el problema debe expresar, debe ser formulado claramente y sin ambigüedad, en forma de pregunta y ser posible de observar. Una vez planteado el problema a investigar, surge la necesidad de tener en cuenta 4 criterios para ser evaluado. Son la importancia, la posibilidad de ser investigado, la viabilidad y el interés del investigador. Se refieren a los aspectos del problema que deben ser estudiados o los resultados que se pretende obtener. Son las guías del estudio y deben estar presentes en todo el desarrollo de la investigación, debiendo ser congruentes entre sí.
deben ser expresados con claridad, deben ser directos y deben ser medibles para que permitan guiar el proceso de investigación siendo susceptibles de ser alcanzados. Dentro del proceso de investigación, la formulación de objetivos nos permitirá orientar las demás fases del proceso de investigación, determinar los límites y la amplitud del estudio, definir las etapas que requiere el estudio y situar el estudio dentro de un contexto general. Características de los objetivos. Deben ser precisos, concisos, medibles y alcanzables. Precisos significa que deben expresar de forma clara, con lenguaje sencillo, evitando ambigüedades. Concisos, se deben formular de la manera más resumida posible, sin rodeos, utilizando solo las palabras necesarias. Medibles, deben expresarse de tal modo que permitan medir las cualidades o características que caracterizan el objeto de investigación. Alcanzables, deben existir las posibilidades reales de lograr los objetivos planteados. Un proyecto debe contener la siguiente información detallada: título de la investigación, lista de investigadores, institución responsable de la investigación y su dirección, resumen, definición y formulación del problema, justificación del estudio, formulación de hipótesis y objetivos, tipo de estudio, población y muestra, operacionalización de las variables, plan de recolección de datos, plan de procesamiento de la información, consideraciones éticas, recursos, referencias bibliográficas, cronograma, forma de divulgación de los resultados y los anexos. Se deben utilizar métodos para la construcción del proyecto. En los métodos se deben considerar los siguientes aspectos, empezando con la población y la muestra. Toda pregunta de investigación se refiere a un universo de objetos que son los que se deberán beneficiar de los resultados del estudio. En este apartado se trata de describir con precisión qué es lo que vamos a estudiar y en qué cantidad. Se debe, en primer término, definir la unidad de análisis, es decir, quiénes van a ser medidos. Este primer paso permite posteriormente delimitar el universo o población, que son la totalidad de los individuos en los cuales se puede presentar la característica susceptible de ser estudiada y en quienes se pretende generalizar los resultados. Posteriormente se procede a delimitar la muestra, que es un subgrupo o parte de la población o universo en la que se llevará a cabo la investigación, con el fin de generalizar los hallazgos a esta población. Diseño general de la investigación. El tipo de estudio y su diseño se debe seleccionar con base a los objetivos propuestos, la disponibilidad de recursos y además la aceptabilidad de tipo ético. El investigador debe enunciar con claridad el tipo de estudio que realizará. Descripción y operacionalización de todas las variables. El proceso de definición de variables comienza desde que se define el problema de estudio y se formulan los objetivos, y es uno de los pasos más difíciles de la investigación. Hay variables que no son difíciles de describir, definir o medir, como son la edad y el sexo, que son variables simples cuya comprensión y la práctica de la vida diaria nos la facilitan. Descripción de las técnicas y procedimientos más importantes. El investigador debe describir los procedimientos que utilizará: encuestas a población, entrevista a profundidad, observación, dinámica de grupos focales, etc. Cómo y cuándo los aplicará y los instrumentos que utilizará para recopilar la información, tales como cuestionario, guía de entrevista, hoja de registro de observaciones, guía de moderador del grupo focal, etc. ¿Cuáles son las etapas y pasos para hacer un proyecto de investigación? Los pasos para desarrollar un proyecto de investigación se relacionan con el método científico y cada vez más se reconocen nuevos esquemas y planteamientos literativos o cíclicos dentro de los procesos necesarios para obtener resultados satisfactorios. Todos los proyectos de investigación suelen contener etapas de retroalimentación dentro de su aplicación o bien una vez terminados, para identificar mejoras que pueden realizarse en futuros proyectos. La idea de investigación.
Como ya hemos visto, existen varias maneras de explorar ideas para tu proyecto de investigación. Una de las más recurridas es la observación de la vida cotidiana para la identificación de problemas. Tener conocimientos e información sobre un tema también puede ayudar mucho en la determinación de nuestro proyecto de investigación. También es relevante realizar una lluvia de ideas o mapa conceptual como base para definir las principales líneas y temas relacionados. Elaboración del marco teórico, revisión de la literatura, antecedentes de la investigación, identificar principales teorías, delimitar los conceptos principales, detallar el contexto de la investigación, definir las variables. La elaboración del marco teórico es uno de los pasos que pueden resultar más tediosos para un nuevo investigador, ya que implica analizar y detallar las teorías, los enfoques y los antecedentes de manera técnica. La intención de esta etapa se relaciona con dos principales cuestiones. En primer lugar, durante la elaboración de este marco, el investigador podrá obtener nuevos conocimientos respecto al tema planteado y así mejorar la estructura y eventualmente los resultados obtenidos. En segundo lugar, esta sección del proyecto servirá como marco de referencia para las audiencias que lean el proyecto sin necesariamente conocer mucho sobre el tema, lo que les ayudará a conocer sobre el contexto y a comprender mejor el planteamiento del problema. Entre los principales beneficios de realizar el marco teórico encontramos: mejora la comprensión sobre el tema, asegura que la investigación esté orientándose hacia conocimientos nuevos al identificar trabajos previos, previene la repetición de errores en otros estudios, ayuda a orientar el estudio hacia el problema y la formulación de la hipótesis, inspira nuevas posibilidades de investigación, funciona como referencia para la interpretación de los resultados. Diseño metodológico. La metodología del proyecto de investigación sirve como referencia para dar coherencia a los datos que se obtendrán en relación a la temática seleccionada. Dependiendo del tipo de investigación de la que se trate, se deberán incorporar distintos tipos de técnica de investigación cuantitativa y cualitativa, así como metodologías de análisis particulares para los datos obtenidos. En esta sección deben establecerse los criterios de validez, confiabilidad y verificabilidad de la información. La validez y confiabilidad se relacionan principalmente con las fuentes de datos seleccionados, ya sean fuentes primarias o secundarias. Asimismo, en el diseño metodológico se establecen las poblaciones o grupos que serán estudiados en el proyecto de investigación, los tamaños de la muestra y cómo serán abordados los grupos, si existe un grupo de control, etc. Es importante mencionar que cuando se trata de estudios sociales, el diseño metodológico debe tomar en cuenta las consideraciones éticas de la investigación social, planteando políticas de protección a los datos personales y mecanismos para que los sujetos conozcan sus derechos al respecto. Elaboración del plan de trabajo. Cuando pensamos en cómo hacer un proyecto de investigación es como que nos sintamos pequeñas agujas en un gran pajar. Elaborar un plan de trabajo para la investigación te ayudará a avanzar progresivamente hacia el desarrollo completo del trabajo. Para esto, estas ideas son: elaborar un cronograma en el que se plasmen los tiempos e hitos del proyecto, poner metas y objetivos alcanzables para periodos de tiempo determinados como días, semanas, meses, etc. Trabaja de manera ordenada utilizando herramientas de edición de texto, datos, etc. y estableciendo los niveles en los que se irá profundizando. Guarda tu trabajo en la nube. No hay peor cosa que escribir 120 páginas y perder todo tu esfuerzo por algún problema técnico. Procura establecer y mantener un horario fijo para el desarrollo del proyecto en el que puedas tener concentración total. Revisa constantemente con tu mentor o supervisor los avances de tu investigación. Y por último, ten paciencia y no te desesperes. Avanza poco a poco y lograrás tu objetivo final.
Desarrollo de la investigación. Has llegado a la parte más divertida de tu investigación, sobre todo si es un tema que realmente te apasiona. Seguramente aprenderás mucho y podrás aportar nuevos conocimientos al mundo. Es momento de ponerse manos a la obra y ejecutar los pasos, técnicas y metodologías que has elegido para tu estudio. Para esto debemos tener 1. Seguimiento. Sigue el plan de trabajo que estableciste en el paso anterior con la mayor disciplina posible. Segundo, conclusiones. Plantea desde el principio algunas de tus conclusiones como resumen e incorpora al final una sección dedicada a ellas. 3. Revisión de introducción. Una vez que hayas terminado, recuerda revisar la introducción, ya que algunos temas podrían haber evolucionado. 4. Consistencia editorial. Utiliza el mismo tono de la comunicación. 5. Diseño. Manténlo serio pero estructurado. 6. Bibliografía. Manténla actualizada desde el principio.